Vamos a platicar con Alice Crosser. Ella es profesora del Colegio de México e investigadora del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, porque recientemente presentaron un análisis bien interesante sobre las percepciones de inequidad y movilidad social en México. ¿A qué se refiere este estudio? Lo vamos a ver y vamos a ver cómo también entenderemos un poco la economía nacional en lo que se refiere a la inequidad de los ingresos y a las condiciones de movilidad de los mexicanos. Alice, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por tomar esta comunicación. Hola, muy buenas tardes, Carlos. Muy bien, gracias. Un gusto estar con ustedes. Alice, pues para que nos platiques este estudio, yo lo estuve revisando y me pareció de verdad interesante por lo que representa en México las condiciones de la mayor parte de los mexicanos, pero también la percepción de la gente de mayores recursos y la gente que no los tiene tanto. Pero platícanos, por favor, en qué consiste este estudio y qué es lo relevante que nuestra audiencia pues tendría que conocer, Alice, por favor. Gracias, Carlos. Sí, ya mencionaste los dos conceptos principales. Uno es la desigualdad, cómo la medimos, y el otro es cómo la percibimos, y no necesariamente coinciden esos dos conceptos. ¿Por qué importa eso? O sea, ¿por qué importa medir las percepciones? Porque independientemente de cómo es la realidad afuera, nosotros cuando pedimos políticas públicas o cuando organizamos el mundo en nuestras cabezas, es en base a nuestras percepciones y no necesariamente en la realidad. Entonces es importante saber qué pensamos de los conceptos, ¿no? Y preguntamos precisamente a los mexicanos qué pensaban o cómo perciben a la desigualdad y a la movilidad social, a la pobreza y a la riqueza en el país. Y lo que vimos es que la desigualdad sí es bastante conocida para los mexicanos. Saben que es muy alta en el país, y la estiman bastante acertadamente, o sea, muy cercano al nivel que se vive, ¿no? Que es un Gini por ahí. Gini es una indicación de cómo medir la desigualdad, por ahí del 0.5, que es una desigualdad bastante alta. Sin embargo, la movilidad social, que es la posibilidad de avanzar o retroceder desde la posición socioeconómica de inicio de cada quien, esa posibilidad la sobreestiman tremendamente. Los mexicanos piensan que una tercera parte de los que nacen en el 20% más bajo de la población logran eventualmente llegar al 20% más rico, cosa que en la realidad está totalmente alejado. Hay menos del 3% de la población logra hacer ese cambio, ¿no? Entonces es algo que piensan que es mucho más fácil subir socialmente o económicamente de lo que realmente es. Y también lo que vimos que es interesante es que la pobreza la estiman bastante acertadamente, pero la riqueza nada que ver. Y eso puede ser porque pues no se sabe muy bien cómo es un concepto o no se tiene un concepto común de lo que es la riqueza, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí hay diferentes percepciones entre las personas, y diferentes también son a la realidad medida. Uh-huh. Oye, Alice, por ejemplo, las personas que tienen más recursos, se nota también a través de este estudio, y corrígeme si no es así, que no estarían tan interesadas en solucionar estos problemas, es decir, en apoyar a los de menores recursos. ¿Notas tú en este estudio, en esta encuesta que realizaron, un poco de falta de sensibilidad por parte de los sectores más en mejores condiciones económicas en el país, como que no se solidarizan tanto con los más necesitados, o es una mala interpretación de este análisis? Pues no sé si es por falta de sensibilidad, porque todos, independientemente de su nivel socioeconómico, están preocupados por el problema de la desigualdad y quisieran vivir en una sociedad mucho más igualitaria. Sin embargo, como bien dices, hay una diferente disposición para cambiar este problema, ¿no? Para atacarlo. Y ahí lo que vemos es que, en general, los mexicanos están dispuestos a dar relativamente poco en comparación internacional para que ya no existieran los problemas de pobreza y desigualdad en el país. El promedio es como un 12% de su ingreso estarían dispuestos a dar para que ya no existieran esos dos problemas. Sin embargo, como tú bien dices, las personas en la parte baja de la distribución estarían dispuestos a dar el doble de lo que están dispuestos a dar los de la parte alta de la distribución. Ahí estamos hablando de un 15% para personas en pobreza y un 7.5% para personas ricas. Eso es una importante diferencia, ¿no? Considerando sobre todo que las personas en la parte baja de la escala pues tienen mucho menos, pero están dispuestos a dar más para que ya no existieran esos problemas. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es la esencia de la
comparación que tenemos con otros países. Esta disposición de la sociedad en los diversos estratos sociales económicos para ayudar, y en el caso de México, que no hay esa disposición, sería, digamos, de lo más relevante hablando cuando nos comparamos con otros países. Pues ahí hay que considerar dos cosas. Primero, estaríamos en una mejor posición todos si no tuviéramos la desigualdad, ¿no? Entonces es algo que estaría o debería estar en el interés de todos participar, no solo ayudar a los que tienen menos. En segundo lugar, sí hay una diferencia importante en relación a lo que estamos dispuestos a dar cuando nos comparamos con otros países pues que tienen un estado de bienestar mucho más amplio, por ejemplo, pero también otros países que simplemente les importa más la justicia social en este aspecto o están más dispuestos a contribuir desde su propia parte para que existiera esa situación que anhelan, ¿no? Y lo que observamos acá es que hay un anhelo para una desigualdad menor y una movilidad social más alta, pero la disposición de dar no es tan alta en términos de justicia social. Sin embargo, también preguntamos cuánto estaría la gente dispuesta a dar en impuestos, y eso es interesante porque ahí también otra vez hay una diferencia entre lo que estarían dispuestos a dar los más ricos y los más pobres. Y lo que vemos es que cuando se les pregunta a las personas cuánto deberían de pagar los pobres para que estuviéramos en una sociedad ideal, todos, independientemente de su ingreso, coinciden que los pobres deberían de pagar por ahí un 14% de su ingreso en impuestos. Eso es significativamente más alto de lo que se paga en la actualidad, que es alrededor de un 8%. Pero cuando les preguntamos cuánto deberían de contribuir los ricos para que lleguemos a esa sociedad ideal, hay una discrepancia importante. Las personas más pobres dicen que los ricos deberían de contribuir un 50% de su ingreso en impuestos, mientras que los ricos dicen que quisieran contribuir un 32%, que es más bajo de lo que deberían de pagar actualmente. ¿Qué significa eso? Que las personas más pobres están dispuestas a dar más de lo que dan actualmente, mientras que las personas ricas estarían dispuestas a dar menos de lo que están dando actualmente. Y ahí otra vvez vemos esa diferencia, y ya es bastante más importante. Claro, claro. Oye, Alice, yo recuerdo que cuando ocurrió la pandemia y bueno, todas las afectaciones económicas que hubo a nivel mundial, algunas propuestas, no de México, sino a nivel internacional, fue precisamente gravar más a la riqueza, a los hombres más ricos del mundo, pues cobrarles más impuestos y que fuera más equitativa la distribución de los recursos a nivel mundial. Esta, por ejemplo, y partiendo de este estudio, me queda claro que no es parte esencial del estudio esto que te estoy comentando, pero al haberlo realizado, ¿podría ser una opción o podría ser una alternativa para que haya una mayor equidad a nivel mundial y sobre todo en las economías emergentes como México? Pues en mi opinión sí, claramente es una opción, no va a ser suficiente hacer solamente esto, hay que hacer toda un paquete de propuestas y de políticas para llegar a una sociedad egalitaria. Pero tiene dos razones importantes, en realidad tres razones importantes por las que sí es buena idea hacer eso. La primera es que para redistribuir, pues se necesita partir de una base más egalitaria, ¿no? Entonces, los impuestos a los altos ingresos o a la riqueza es una forma de redistribuir. Pero en segundo lugar, también si queremos un Estado social o un Estado que puede proveer servicios como educación, salud, pero también servicios de asfaltado en las calles, luz, etcétera, pues necesitamos ingresos para el Estado, y eso es básicamente los precios donde tienen que llegar, de los impuestos. Y la tercera razón es que mandamos una señal a nivel sociedad, que es lo que apremiamos como sociedad, es que las personas tengan un ingreso muy, muy alto, muy pocas personas tengan ese ingreso cuando la mayoría no tiene un ingreso alto, o es algo que es una especie de solidaridad o una justicia fiscal y social la que deseamos como sociedad, ¿no? Y lo que vimos en el estudio es que las personas sí desearían una sociedad más igual, entonces estarían dispuestos a llegar a eso, pero no tenemos las políticas para llegar ahí en estos momentos. Y precisamente a eso iba, Alice. En este estudio hacen algún tipo
de recomendación, de observación, no sé, para las políticas públicas y que pueda haber una mayor equidad en los recursos y la distribución de los mismos, porque también a veces parte mucho de las políticas públicas. Es decir, aquí estamos hablando de todos los agentes económicos, desde el gobierno, las empresas y las familias, pero por parte del gobierno o del Estado como tal, podría implementar también algún tipo de políticas públicas que abonen a una mejor equidad, a una mejor distribución de los recursos. O sea, ¿tiene peso importante el Estado para solucionar esta problemática? Sí, claramente lo tiene, claramente. Y pues en una parte es la recaudación fiscal y la otra es el gasto fiscal. O sea, esas dos partes son fundamentales para llegar a una situación más egalitaria. Por parte de la grabación, pues necesitamos impuestos mucho más progresivos y vimos que la mayoría de las personas también lo desearían. Entonces hay espacio político, digamos, para llegar a eso. Y en la parte del gasto, pues habría que financiar sistemas de salud y de educación mucho más amplios y de buena calidad, ¿no? Y para eso, obviamente, se necesita dinero. Y ese, como ya estaba diciendo, se puede conseguir a través de impuestos más amplios. Y hay que decir aquí en este lugar también que los impuestos, si bien a casi nadie le encanta pagar impuestos y todos piensan que pagan demasiado, en realidad la carga fiscal en México es muy baja. O la recaudación fiscal es muy baja, ambos son muy bajos en comparación internacional, incluso en comparación con otros momentos en México, ¿no? Por ejemplo, hubo un impuesto a las herencias en México hasta hace un par de décadas que en la actualidad no existe, ¿no? Entonces hay espacio, podríamos decir, de subir los impuestos y sería absolutamente necesario de hacerlo, sobre todo en la parte alta o más que nada en la parte alta de la distribución. Ahora, también es bien sabido que, bueno, políticamente no es redituable incrementar los impuestos, nunca lo va a hacer, y aquí en México, por ejemplo, vamos a entrar en un proceso electoral y se ve muy difícil que esto pueda ocurrir. Y por otro tipo de políticas, pues se pueden enfocarse a atender otros indicadores, como por ejemplo la política monetaria hacia la inflación. Y precisamente sobre esto te quería comentar para concluir, Alice, los efectos, por ejemplo, de la crisis económica por la pandemia, la afectación en las cadenas de suministro, estos niveles de inflación que tuvimos altísimos durante 2022 y bueno, al inicio de 2023, aunque parece que está mejorando la cosa en este momento, pero bueno, todo esto afecta también, porque aquí lo hemos mencionado en algunas ocasiones, se dice que la inflación es el impuesto más alto que pagamos los mexicanos y quienes más lo padecen son los pobres. En este caso, también el entorno económico, hablando de estos indicadores, afecta también la inequidad o que se distribuyan de forma más equitativa los ingresos y en todo caso afectar a los que menos tienen. ¿También podría verse de esa manera, Alice? Bueno, es un tema sumamente importante la inflación en este contexto es un problema que afecta a los pobres más porque se les va una parte más grande de su ingreso, sobre todo si la inflación es bueno, depende de la inflación, ¿no? Pero que si es en bienes básicos o de alimentación, etcétera. Pero lo que se está observando, y hay una gran discusión a nivel internacional justo en estos días acerca del tema, que es que esta inflación, ¿de dónde viene? O sea, ¿qué genera esta inflación? Y lo que se está viendo en otros países es que no es una inflación que se genera por los salarios de las personas, sino más bien es una inflación que se genera por las ganancias de grandes empresarios y personas ricas. Y lo que estamos observando, por ejemplo, durante la pandemia, es que los ingresos de las personas bajan significativamente, ¿no? Muchos pierden su trabajo, pierden subsistencia, mientras que los ingresos o la riqueza de los más ricos de México suben significativamente. Y entonces ahí podemos ver que no es una cuestión que genera un ingreso de una persona pobre, sino de que son unas ganancias que se acumulan en el otro extremo de la distribución. Entonces claramente no es una alternativa dejar la situación así, hay que grabar a las grandes riquezas de todas formas, o sea, más aún en esta situación. Pues todo un tema, Alice. ¿Dónde podemos consultar este estudio? Vamos, si queremos revisarlo completo porque es amplio. ¿Dónde se puede consultar?
Pues tenemos información en redes, obviamente en las redes del CEI, del Colmex, de las mías, Alice Crosser, ahí las pueden encontrar las infografías que son para gente que tiene 30 segundos o un minuto para ver resultados clave. Si alguien quiere usar 5 minutos puede revisar los artículos en Nexos, hay dos, uno que se llama Aspiraciones Desiguales, otro que piensan los mexicanos acerca de la desigualdad. Y para los que están muy interesados y quieren meterse a los artículos académicos, están en la revista World Development y ahí lo encuentran bajo el título de Percepciones de Desigualdad y Movilidad Social en México. Pues te agradezco mucho y habrá que revisarlo a detalle porque tiene mucha información importante, sobre todo en el entorno económico que estamos viviendo en México, bueno, y también a nivel mundial. Gracias, Alice, por estos minutos, te agradezco y muy buenas tardes. Gracias, Carlos.